Este es tu noticiero educativo de la mañana. Grupo 13, Universidad Estatal de Milagro. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Somos el Grupo 13, maestrantes en educación básica de la Universidad Estatal de Milagro. Es un gusto darle la cordial bienvenida al licenciado Dr. Máster Hugo Guerrero, rector de la Unidad Educativa Joaquín Lalama de la ciudad de Ambato, experto en didáctica y pedagogía, con quien compartiremos un diálogo relacionado al aspecto educativo, basado en métodos y técnicas de aprendizaje, específicamente la observación directa como estrategia para la enseñanza-aprendizaje en el área de ciencias naturales. Bienvenido, Máster. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un saludo cordial a todos los maestrantes de la Universidad Estatal de Milagro. Sí, efectivamente he tenido la oportunidad de trabajar 17 años con niños de escuela, 6 años como docente universitario justamente en didáctica de ciencias naturales y unos 3 años en otra universidad como docente de estrategias didácticas en los seminarios de graduación. Mi nombre, como ya lo dijeron, Hugo Guerrero, y estamos prestos pues para responder las inquietudes que ustedes tengan el día de hoy. Un gusto compartir un diálogo educativo con usted, mi estimado máster. Bueno, entrando en materia, sabemos de su amplia trayectoria como educador, tanto con niños, jóvenes y adultos, también en el ámbito universitario. Cuéntenos, de acuerdo a su experiencia, ¿qué métodos o estrategias de enseñanza le han resultado eficaces para lograr aprendizajes significativos en el área de ciencias naturales? Bueno, dependiendo de los saberes y de las destrezas a desarrollar con los estudiantes, hay una gama amplia de métodos y estrategias, pero sin embargo, los que yo siempre he recomendado es justamente el método de la observación directa, la observación indirecta, el método heurístico, el método experimental y el método científico. Bueno, es lógico que todos los métodos y técnicas son válidas en el sistema educativo, sobre todo tomando en cuenta el lugar y el entorno en donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si nos centramos específicamente en la observación directa, ¿cómo lo considera usted a la observación directa? ¿Como método o como técnica de aprendizaje? Bueno, en primer lugar debemos entender que la observación se la puede utilizar de las dos maneras, ¿no? Como un método porque tiene su proceso lógico y como estrategia como parte de algún método. Por ejemplo, el método inductivo-deductivo pues parte de la observación, en donde el estudiante aprende a describir, ¿sí? Y luego pasa a otros procesos. Entonces, pero sin embargo, en cambio, en el método, ya en el método de la observación directa, ya con su proceso adecuado, pues al estudiante le enseñamos algunas destrezas que están relacionadas justamente con la observación, la descripción, la comparación. Por lo tanto, de las dos maneras uno se la puede utilizar a la observación directa. En el campo educativo, también aplicamos la observación indirecta. A ver si nos aclara un poquito sobre la diferencia entre una y otra. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la observación directa e indirecta, así como sus ventajas y desventajas? Claro, la observación directa es cuando el estudiante trabaja directamente con el objeto en estudio. Por ejemplo, salimos a la naturaleza a observar una hoja, a describir las partes de la hoja, la clasificación de la hoja, ¿sí? En cambio, la observación indirecta es cuando nosotros no podemos pues trabajar directamente con el objeto. Por ejemplo, yo no puedo salir a observar una erupción volcánica porque no siempre la vamos a tener. Yo puedo replicarla con material directo, puede ser con un experimento, puede ser con fotografías, con imágenes, con videos. Entonces ahí estamos aplicando la observación indirecta porque no estoy trabajando con el material concreto en vivo y en directo.
Sabemos que la observación directa es fundamental en el proceso de aprendizaje. Según su experiencia, ¿qué destrezas se esperan fortalecer en el estudiante a través de la aplicación de esta técnica o método en sí? Son varias las destrezas. Primero, el estudiante aprende a observar y con ello a describir las características más importantes del objeto en estudio. Establece semejanzas, diferencias, interactúa directamente con la naturaleza, que es muy importante, y aprende a respetarla, ¿no? Aprende también a experimentar. Y con la experimentación, pues el estudiante aprende a plantearse hipótesis, a comprobar hipótesis, a llegar a conclusiones. Por lo tanto, siempre va a ser fundamental y muy importante el trabajo con la observación directa. Lógicamente que para lograr el éxito deseado con nuestros estudiantes se debe aplicar un proceso educativo adecuado, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso a seguir en la aplicación de la observación directa? Por favor, si nos comparte, mi estimado máster. Claro, partimos de la observación como primer paso o proceso, donde el estudiante pues va a percibir los hechos, los fenómenos, las características fundamentales de lo que se está estudiando. Aprende a describir, que sería un segundo paso. El estudiante va a conocer los fenómenos físicos, los fenómenos que se presentan en la naturaleza, los cambios que se dan con elementos de la naturaleza, la biodiversidad, etcétera, ¿no? Y aprende a interactuar, a interrelacionarse como decía, aprende ahí a respetar porque está conviviendo con la naturaleza, con la biodiversidad, que eso es fundamental, que el estudiante sepa que es parte de un todo, ¿no? Y con ello aprende pues a desarrollarse de mejor manera. Aprende a comparar y ahí destaca semejanzas y diferencias y finalmente llega a la generalización, donde establece conclusiones definitivas, llega incluso a establecer leyes científicas dependiendo del motivo o del objetivo de la clase. Ahora, tomando en cuenta que acabamos de salir de una pandemia y nos tocó trabajar de manera diferente, es decir, a través del uso de las tecnologías, ¿de qué manera cree usted que se aplicaría la observación directa en caso de retornar nuevamente a la virtualidad? Bueno, en muchas ocasiones pensamos que es difícil, que los estudiantes no van a tener el material a la mano y eso es falso. Nosotros sabemos que la esencia del docente es planificar una clase, ¿no? Y entonces yo puedo anticiparle al estudiante lo que yo voy a necesitar. Creo que todos tenemos en casa una plantita, si tenemos un jardín que nos va a permitir, ¿sí? Llevar a cabo una clase. No necesariamente debemos pensar en que no se va a poder. Sé que va a ser un tanto difícil, más bien pensar en que no todas las familias tienen equipo tecnológico en casa, que eso más bien dificultaría. Pero si nosotros planificamos adecuadamente, el método de la observación directa lo vamos a poder aplicar, como digo, con material sencillo que nosotros tenemos en casa. Podemos planificar experimentos incluso tan simplecitos, con material de desecho, con material que se puede reutilizar, y dándole al estudiante la oportunidad de él mismo observar, describir, comparar, experimentar, concluir, ¿no? Ahora bien, sabemos como docentes que todo trabajo y desempeño de los estudiantes debe ser evaluado, y obviamente la evaluación es permanente, ¿verdad? De acuerdo a su criterio, ¿cuál considera que sería la estrategia más adecuada para evaluar un trabajo realizado mediante la observación directa? Cuando hablamos de una observación directa, también debemos pensar en que hay clases de observación o tipos de observación y depende también de los recursos que nosotros vamos a utilizar. Hay observación directa estructurada, semiestructurada y también una observación no estructurada. Pero la mejor estrategia es aplicar las fichas de observación, donde yo le voy a dar las pautas para que el estudiante vaya realizando actividades o respondiendo preguntas
obviamente bien estructuradas estas preguntas, de tal manera que facilite y le guíe al estudiante a llegar a sus conclusiones, ¿no? Dependiendo de la observación que nosotros hagamos. Puedo yo establecer una lista de cotejo, es decir, debe haber un instrumento que permita la evaluación, o sea, hacer de la observación algo formal, ¿no? Porque si yo no aplico un instrumento de evaluación, va a quedar como algo semiformal, como algo no formal, y entonces la evaluación de pronto no va a ser objetiva. Y si yo quiero una evaluación objetiva, debo aplicar este tipo de instrumentos. Bueno, para finalizar, me atrevo a realizar un comentario realmente un poco delicado dentro del campo educativo. Lamentablemente, existen muchos docentes que no aplican métodos y técnicas de aprendizaje en sus tutorías. ¿Cuál sería su estrategia para motivar a los docentes la aplicación de la observación directa en el área de ciencias naturales? Es una muy buena pregunta, Wilmer, y esta preocupación creo que viene desde el mismo Ministerio de Educación. A tal punto, pues, como ustedes son docentes también, sabemos que el Ministerio de Educación implementó años atrás el método TINI, ¿sí? Que significa Tierra de Niños y Niñas, en donde cada institución en un área de 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, podría construir su propio ecosistema con diversidad de plantitas, y ahí vamos a tener pues insectos y otros animalitos que van a permitir pues no tener un verdadero laboratorio en miniatura, ¿no? Y que al docente darle, por ejemplo, dentro de las instituciones educativas, las pautas, horarios, para que ellos utilicen estos ecosistemas y trabajen con sus estudiantes, porque no hay nada mejor, ¿no?, que el estudiante aprenda en el ambiente adecuado y propicio para el desarrollo de las destrezas. Capacitar al docente en este tipo de estrategias, ¿no? Porque si el docente no está preparado, difícilmente va a estar motivado. Pero si el docente está capacitado, pues se va a sentir él en plena condición de aplicar estas estrategias, ¿no? Entonces yo creo que ahí estaría la mejor motivación. Y obviamente cuando vea a sus estudiantes que se desempeñan de mejor manera, fuera de las 4 paredes que comúnmente está el docente, verle al estudiante alegre, experimentando en otros ambientes que no son su pupitre y su aula, el pizarrón, esa va a ser la mejor motivación para el docente. Ver a un estudiante feliz, interactuando con la naturaleza, trabajando con el objeto de estudio, y los resultados se verán en las evaluaciones, en sus conocimientos, porque el estudiante va a llegar a sus saberes y va a poder incluso compartir esos saberes, porque nosotros sabemos que el 90% del aprendizaje se logra cuando el estudiante comparte su vivencia, y él llegará a casa, a sus amigos, comentará todo lo que aprendió, le agradecerá al maestro y le dirá: gracias, profe, porque así nos llaman, ¿no? Gracias, Licen, gracias, profe, por la experiencia que hemos tenido el día de hoy, que se repita. ¿Cuándo nos lleva nuevamente? ¿Cuándo volvemos a trabajar con las plantitas, con los insectos, observándolos en vivo y en directo? Eso creo que será la mejor motivación, Will. En realidad ha sido un conversatorio educativo muy fructífero y significativo. Por último, a ver si nos ayuda con una conclusión y una recomendación sobre el tema tratado en esta ocasión, mi estimado máster. Los maestros siempre seremos pues profesionales abiertos al cambio, ¿sí? Y tenemos que conocer muy bien el tipo de estudiantes con el que nosotros estamos trabajando.
Los estudiantes, cada uno es un mundo diferente, cada uno tiene su estilo de aprendizaje, unos son visuales, otros son concretos, otros son auditivos, gestuales. Y entonces el maestro debe darles todas esas posibilidades a su grupo de estudiantes. ¿Y cómo se lo logra? A través de la aplicación de diferentes métodos, técnicas, estrategias que deben ser activas, contemporáneas. Si bien es cierto, debemos conocer a pedagogos que nos han dado la oportunidad, ¿no?, a través de su investigación, de conocer toda esta gama, ¿sí?, de metodología, de didáctica, pero nosotros tenemos que ponerla en práctica en base a las características del grupo de estudiantes que nosotros tenemos. La metodología está ahí, la técnica está ahí. Lo que pasa es que muchos de los profesores pues somos conformistas y creemos que lo que hemos hecho es suficiente y a veces no nos abrimos, ¿no?, al aprendizaje, y nosotros tenemos que ser el ejemplo de nuestros estudiantes. Así es que les invito a todos los docentes a investigar, a no quedarse estáticos, porque la educación cambia, el mundo cambia, la tecnología cambia y a pasos agigantados, y los maestros no debemos quedarnos atrás. Tenemos que prepararnos día a día para ser verdaderos guías, sí, verdaderos constructores del aprendizaje conjuntamente con nuestros estudiantes. Si yo estoy apto para guiar la construcción del aprendizaje, voy a obtener eso, que el estudiante cree su propio aprendizaje. Esta ha sido la participación del licenciado Dr. Máster Hugo Guerrero, quien nos ha compartido sus experiencias en el ámbito educativo, las cuales servirán de gran apoyo para los docentes del presente y del futuro. Muchas gracias.